Vamos a dar inicio mientras las personas activan las cámaras. Hoy día tenemos el tremendo placer de tener a Carlota Sanz, quien lidera la estrategia emergente de Donut Economics Action Lab, DEAL, con el propósito de convertir los conceptos de Donut Economics en prácticas transformadoras. Antes de cofundar DEAL con Kate Raworth, Carlota trabajó durante una década en el sector financiero en España y el Reino Unido. Estudió transformación económica en Schumacher College y fue codirectora de la economía del bien común en el Reino Unido. Así que, Carlota, agradecerte tu tiempo, el que estés aquí, y les invitamos a todos a disfrutar de la presentación de Carlota sobre economía donut. Y también les invito a que durante la presentación puedan desactivar su micrófono. Cualquier pregunta que vaya surgiendo les invito a hacerla a través del chat a la mano derecha, y luego vamos al final tener un espacio de preguntas y respuestas. Carlota, por favor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la introducción, Patricio, y por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y poderles contar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo. Entonces, voy a empezar lo primero por compartir mi pantalla y ver que toda la parte técnica está bien y comenzamos. A ver, ahí ven la pantalla amarilla, Patricio, si me das un OK. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces empezamos. Y como Patricio bien ha dicho, soy cofundadora de Donut Economics Action Lab. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes las ideas principales de la economía Donut y cómo las estamos poniendo en práctica. Y quiero empezar por contando y explicándoles por qué creo que la economía tradicional a día de hoy no es apta para los retos que tenemos en la actualidad. Y lo quiero hacer a través de imágenes, porque las imágenes son muy poderosas y pueden determinar profundamente lo que vemos y lo que no. Entonces, cuando todavía pregunto a estudiantes de economía en todo el mundo cuál es la primera imagen que recuerdan haber aprendido en la clase de economía, la respuesta es casi siempre la misma en todo el mundo. Y esta es el cruce entre la oferta y la demanda. Y para mí esto es un lugar extraordinario para comenzar, porque colocamos el mercado en el centro de nuestra visión y ponemos el precio como la única métrica de interés, y significa que cualquier cosa que queda fuera de ese contrato del precio es una externalidad. Y entonces nos encontramos en la absurda situación en el siglo XXI, donde hablamos todavía del mundo vivo como una externalidad ambiental. Y para mí este encuadre está totalmente desactualizado para nuestros tiempos. Pero además, si pensamos en el autorretrato, y con frecuencia todavía aparecemos en muchos modelos tradicionales de la economía como un hombre económico racional, ¿no? Entonces, si pensamos en ese autorretrato de la humanidad y lo que somos como personas, se nos presenta como hombres económicos racionales. Y aunque su imagen todavía no se ha dibujado, yo creo que se vería algo así. Sería un hombre seguro, seguramente solo, sin dependencia, con dinero en la mano, ego en el corazón y una calculadora en la cabeza. Y, por supuesto, con la naturaleza a sus pies. Y el peligro de este retrato es que cuanto más los estudiantes aprenden sobre él, más lo admiran y más tratan de imitar sus rasgos. Y, de hecho, estudios demuestran que los estudiantes dicen que valoran más la competencia y el interés propio por encima del altruismo y la colaboración a medida que avanzan los estudios de economía. Entonces, quienes nos decimos que somos da forma realmente a quienes nos convertimos. Y finalmente, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la economía? El objetivo está tan profundamente arraigado que a veces ni siquiera se dibuja, pero se invoca en todos los libros de texto, en cada discurso de los políticos. Y este es el crecimiento interminable del PIB, ¿no? Y sin embargo, es también un objetivo extraño, porque tenemos economías a día de hoy que son más ricas que lo que nunca han sido en el pasado, y lo cierto es que nuestros economistas todavía creen que el éxito radica en un mayor crecimiento del PIB, independientemente de que se esté realmente dando una prosperidad para las personas y el planeta. Y yo creo que mucha de esta mentalidad es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Entonces, si reflexionamos juntos cómo ha comenzado el siglo XXI, lamentablemente ha sido un siglo de repetidas crisis. Desde la crisis financiera en 2008, vivimos a día de hoy en la era del colapso climático y más recientemente estamos viendo la dureza de la crisis generada por la pandemia, ¿no? Y estas crisis nos están golpeando fuertemente a todo el mundo y dejan en evidencia las grandes inigualdades que persisten de raza y género, de riqueza y poder entre unos países y otros. Pero además nos muestran que estamos profundamente interconectados entre nosotros y con el planeta.
Y nos demuestran además que en su mayoría estas crisis surgen como consecuencia de los sistemas que nosotros hemos creado. Entonces yo creo que también podemos cambiarlos. Entonces, con esta situación lo que para mí está claro es que necesitamos una nueva visión de prosperidad para la humanidad en el siglo XXI. Y por curioso y gracioso que parezca, yo lo voy a traer en forma de donut. Entonces, piensen sobre el donut como una brújula radicalmente distinta para guiar el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI, donde el objetivo es que nadie carezca de los elementos esenciales de la vida que se sitúan en el agujero del medio, debajo del suelo social. Entonces, que nadie le falte agua, comida, salud, educación, un techo. Y además, si nos fijamos, estos elementos están basados directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que significa que todos los gobiernos del mundo están de acuerdo en que las personas están en posición de reclamar estos derechos esenciales. Entonces, que nadie se quede corto de estos derechos, pero a la misma vez no debemos sobrepasar el techo ecológico. Y el techo ecológico se conforma por 9 límites planetarios sobre los que se sustentan la vida en nuestro delicado y equilibrado planeta. Según científicos especializados en la ciencia del sistema Tierra, cuando ponemos demasiada presión sobre ellos, el planeta deja de estar en equilibrio, causando efectos como el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad. Entonces, en resumen, el objetivo es satisfacer las necesidades esenciales de todos que nos permitan tener una vida digna sin sobrepasar esos límites planetarios para poder vivir dentro del espacio seguro y justo que ofrece el donut. Pero lo cierto es que si ese es nuestro nuevo objetivo, estamos muy lejos de llegar y de alcanzarlo, porque todo el rojo que vemos en esta imagen muestra hasta qué punto hay personas todavía por debajo del suelo social y los excesos que ya hemos provocado en el planeta. Por un lado, billones de personas no cubren sus derechos esenciales, pero por otro lado, hemos excedido colectivamente con creces 4 de los límites planetarios. El cambio climático está teniendo un impacto mayor y anterior del estimado. Hemos utilizado en exceso fertilizantes en tierra, la conversión de tierra también es excesiva, los niveles de pérdida de biodiversidad son catastróficos. Entonces, el reto que tenemos en el siglo XXI es eliminar todo el rojo que vemos en esta página y entrar en el donut por los dos lados, el social y el ecológico. Y esto no se ha intentado nunca. Somos la primera generación en ver esta imagen y en darnos cuenta que realmente necesitamos una nueva mentalidad, nuevas soluciones si queremos realmente atajar estos problemas. Entonces, si la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos a este espacio seguro y justo del donut? Yo creo que hay que empezar por redefinir la economía, ¿no? Y tenemos que empezar por una nueva imagen. Entonces, este es el diagrama con el que yo normalmente empiezo cuando hablo de economía, empezando por reconocer que la economía está embebida en nuestra sociedad. Es un tejido social que podemos diseñar y rediseñar y a su vez la sociedad está encadenada en el mundo vivo. Tomamos materiales y materia y emitimos residuos y contaminación y dependemos de la energía solar. Pero además, si nos centramos solamente en la parte de la economía, vemos que la economía tradicional parte siempre de la oferta y la demanda, como decía al principio, y entonces en relación a ese mercado se nos presenta siempre como consumidores o productores, ¿no? O también se nos presenta como trabajadores o propietarios. Y se nos presenta principalmente como ese hombre económico racional. Se nos dice que los rasgos que debemos traer a la economía son competitividad o interés individual. Y a mí esto me parece una visión tan estrecha de la economía, porque en relación al Estado podemos ser funcionarios públicos o profesores, trabajadores de la salud, residentes, votantes, manifestantes. Y todos estos son papeles cruciales que desempeñamos en relación al Estado. Y si nos pensamos un poco en lo que fue el siglo XX, vemos que había una especie de lucha ideológica, ¿no? Teníamos que tener o libre mercado o economías socialistas. Y mucha de esta lucha ideológica ha hecho perder de vista otras dos formas fundamentales de provisionamiento que son esenciales para nuestro bienestar. El primero es el hogar, donde todos empezamos cada día. Podemos ser padres, familiares, hijos. Este es el espacio de trabajo no remunerado, tradicionalmente realizado por mujeres. Cocinar, limpiar, lavar, preparar a los niños para ir a la escuela, cuidar a los enfermos, hacerlo un día tras otro. Pero también los comunes, donde la gente se reúne no a través del mercado, no a través del Estado, sino como una comunidad, co-creando bienes y servicios que valoramos, a menudo sin siquiera cambiar dinero entre manos. Aquí podemos ser voluntarios, participantes, co-creadores, compañeros. Y una de las cosas que podemos ver con la crisis del COVID es que cuando el mercado se cierra, entonces vemos que los otros papeles, ¿no?, toman importancia, ¿no? Hemos visto de repente el papel del Estado intensificarse. Ha habido un enorme reconocimiento del papel
de los trabajadores clave y de las personas que mantienen la sociedad en marcha. Pero también hemos visto el peso que ha pasado a tener el hogar, ¿no? Cuidando de nuestros enfermos, pero también educando a nuestros niños en casa. Y ha habido un redescubrimiento de muchas comunidades de los bienes comunes y de lo que significa vivir en sociedad, en comunidad, ya sea apuntándote como voluntario a un comedor comunitario o a un banco de alimentos o cuidando de nuestros vecinos. Y mucha gente, después de esta crisis, lo que dice es que lo que no queremos perder es ese sentido de lo común, ¿no? De ser parte de una comunidad, de ser seres sociales que nos ayudamos y nos soportamos y nos ayudamos unos a otros. Entonces, lo primero hay que cambiar esa imagen de lo que es la economía y verla de forma mucho más holística. Pero además, si queremos pensar cómo puede la humanidad entrar en el donut, lo que tenemos que también tener claro es que necesitamos transformar profundamente las dinámicas de nuestras economías y crear economías que sean distributivas por diseño y regenerativas por diseño. Por un lado, hay que reconocer que hemos heredado un sistema industrial degenerativo donde las industrias extraen recursos de la tierra. Con ellos hacemos los productos que queremos, los usamos por un tiempo, a veces solamente una vez, y luego lo tiramos. Y esta dinámica lineal de tomar, hacer, usar y perder es lo que provoca que excedamos los límites planetarios. Entonces necesitamos convertirlo en un sistema regenerativo y cíclico por diseño, donde los recursos se usen una y otra vez, mucho más cuidadosamente, más creativamente y más colectivamente para así vivir dentro de los ciclos de la biosfera y el planeta. Y estos son algunos ejemplos de lo que sería ir introduciendo dinámicas que nos lleven a esa dinámica regenerativa por diseño. Por ejemplo, transporte rápido, como en Curitiba, que desde los años 70 ha sido pionera en el tránsito rápido, en hacer que los trayectos de larga distancia sean disponibles y asequibles para muchas personas y mucho más rápido e inteligente viajar así que en coche. Pero también ejemplos como Kunlun, que ha creado un parque que actúa como una esponja verde almacenando las aguas pluviales urbanas durante la estación de lluvias y durante la estación seca es un parque recreacional para uso público. Entonces, este es un ejemplo interesante de cómo un lugar está reconectando con la ecología de la que pertenecen, ¿no? En lugar de bloquearla. Por ejemplo, también Ámsterdam, ¿no? Que está introduciendo estrategias circulares, incluyendo códigos de construcción que exigen una reducción a la mitad de las nuevas materias primas utilizadas en la ciudad para 2030. Esto significa que la forma en la que se construye va a tener que transformarse radicalmente. En Medellín, Colombia, otro ejemplo de cómo se puede traer la naturaleza al corazón de una ciudad. El río solía ser utilizado meramente como alcantarillado industrial, hasta que se reconoció que el río es precisamente corazón de la naturaleza de la que son parte y se abrió la zona creando parques en el corazón a las orillas del río. Y eso solamente es una parte de la historia. También tenemos que reconocer que las economías del siglo XX se han diseñado en muchos aspectos a través de la tecnología, de la regulación, en formas que han tendido a concentrar el valor y oportunidad en las manos de unos pocos. De ahí que en la última década el número de billonarios que estamos viendo en el mundo siga incrementando. Y lo que necesitamos son economías que permitan distribuir ese valor y oportunidad de forma mucho más equitativa con aquellos que lo han creado. Y esos son algunos ejemplos de empezar a poner estas prácticas o estas dinámicas en práctica en ciudades. Por ejemplo, Preston ha sido un ejemplo en el Reino Unido en utilizar la contratación a través de la administración de la ciudad, a través de los hospitales, las escuelas, los museos, para comprar localmente y reconstruir ese tejido empresarial, creando riqueza comunitaria en ese lugar. Pero también asegurando siempre vivienda asequible en un lugar, ¿no? Hemos visto cómo el arquitecto Alejandro Aravena comenzó a construir medias casas que tenían todo lo que necesitas para vivir, ¿no? Calefacción, electricidad, fontanería, con la idea de que se pudiese comprar primero una parte de la casa y luego, una vez se ahorre lo suficiente, puedas comprar el resto. Así que un mero cambio en el plan arquitectónico de lo que es una casa puede abrir la propiedad a toda una franja de personas que antes no hubieran imaginado, ¿no? Entrar en ese mercado de propiedad. Pero luego también tenemos el ejemplo de poner siempre salarios dignos. Hemos visto cómo ciudades en los Estados Unidos, por ejemplo, Seattle fue una de las primeras ciudades en introducir un salario digno de $15 la hora, permitiendo que todas las personas en esa ciudad tuvieran ciertos ingresos, ¿no? Pero, por supuesto, los salarios dignos no son suficientes en una ciudad o en los países con altos ingresos, sino que hay que pensar
¿qué supondría reconocer salarios dignos en todas las cadenas de suministros mundiales? Otro ejemplo también en Bogotá, reconociendo que puede haber lujo público en espacios pequeños, se han convertido aparcamientos en parques infantiles, ¿no? Haciendo de ellos un lugar donde la gente pueda reunirse y crear tejido comunitario y sociedad. Y esto también es patrimonio común abierto. Entonces, estas son las dinámicas, ¿no? Tenemos que crear economías que sean distributivas por diseño y regenerativas por diseño. Y además, ahora en este último momento de mi presentación quiero también mostrarles cómo podemos utilizar el donut como herramienta para ayudarnos a llegar a este espacio. En Deal hemos creado una metodología, un marco para localizar el donut, que es un concepto a nivel global, a un lugar concreto. Y entonces, ese marco empieza con una pregunta fundamental que es, bueno, ¿puede nuestra ciudad vivir dentro del donut? Y vamos entonces a desarrollar ese donut y abrirlo para crear un espacio donde se puede imaginar un futuro nuevo, donde podemos imaginar nuevas posibilidades de lo que supondría prosperar aquí, teniendo en cuenta los impactos también en el resto del mundo, ¿no? Y teniendo en cuenta la base social y el techo ecológico que propone el donut. Entonces voy a entrar rápidamente en este espacio y les voy a proponer que escuchen esta pregunta que está en el corazón de esta metodología desde el punto de vista de la ciudad o de la comuna o el lugar donde viven. Y entonces la pregunta dice así: ¿cómo puede nuestra ciudad ser un hogar en el que prosperen todas las personas en un entorno próspero, respetando el bienestar de todas las personas y la salud de todo el planeta? Y como ven, hay mucho en esta pregunta, entonces la voy a partir rápidamente en lo que entendemos como los 4 lentes del retrato de la ciudad. La primera pregunta ¿qué significaría prosperar para los habitantes de esta ciudad? ¿Cómo podríamos asegurar que todos los residentes estuvieran saludables, conectados, habilitados, empoderados? Y esto, por supuesto, va a depender de qué ciudad estamos, en qué pueblo estamos, ¿no? Será distinta la respuesta en Estocolmo que en Ciudad de México. La gente de cada lugar tiene un contexto, una cultura, valores que van a determinar lo que significa prosperar aquí. La segunda pregunta pone a Barcelona, a una ciudad en un contexto natural. Entonces, tenemos que pensar qué significaría para esta ciudad prosperar dentro de su hábitat natural. ¿Dónde se encuentra esta ciudad en la faz de la Tierra? ¿De qué ecosistema forma parte y qué supondría que la ciudad generase los mismos rendimientos que este ecosistema? ¿Qué pasaría si sus edificios, sus vías verdes, la infraestructura trabajasen juntos para purificar tanto aire, filtrar tanta agua, almacenar tanto carbono, albergar tanta biodiversidad como los ecosistemas locales de alto rendimiento que tiene al lado? En otras palabras, ¿cómo puede ser una ciudad tan generosa como el entorno natural al que pertenece? Y estas dos preguntas exponen la aspiración de ser personas prósperas en un entorno próspero. Pero, como sabemos, todas las ciudades, pueblos del planeta usan recursos de otros lugares. Entonces, hay que situar esta aspiración local en el contexto de responsabilidad global. Entonces, la tercera pregunta que proponemos es: ¿qué significa para esta ciudad respetar la salud de todo el planeta? ¿De dónde procede la madera, los alimentos, los recursos hídricos? ¿Dónde se están emitiendo las emisiones de carbono en el mundo en el nombre de esta ciudad? ¿Y cómo puede esta ciudad realmente reducir su impacto en ese techo ecológico, en esos límites planetarios? Y no solamente pensando en el impacto social, pero hay que pensar en el impacto en las personas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también qué significaría para esta ciudad respetar el bienestar de las personas en todo el mundo. ¿Quién ha recogido y empaquetado la comida que comemos? ¿Quién cose la ropa que llevamos? ¿Quién recoge y envasa los alimentos que compramos? ¿Quién ha cavado y transportado los minerales que construyen nuestras casas y nuestros edificios? ¿Y cuáles son los derechos y las condiciones de trabajo de estas personas? ¿Y cuál es el impacto en las comunidades donde viven? Entonces, estas 4 lentes conforman lo que llamamos el retrato de la ciudad y es el punto de partida para las ciudades o los pueblos, las ciudades que quieren empezar a aplicar los conceptos de la economía donut en un lugar concreto. Ámsterdam fue la primera ciudad en crear y publicar el retrato de la ciudad en abril de 2020 en medio de la pandemia y en comunicar públicamente que usarían el donut como marco conceptual para guiar, ¿no?, una transformación ecológica y social. Poco después, desde DIO, hemos compartido esa metodología explicando cómo lo hicimos en Ámsterdam para que otros lugares pudieran hacerlo. Y lo que estamos viendo es la increíble inspiración entre unos lugares y otros que se está dando, ¿no? Hay pueblos y ciudades de todo el mundo que han seguido el ejemplo de Ámsterdam y que
están creando su propia metodología, su propia adaptación, ya sea dirigida por alcaldes o por universidades o por comunidades locales y, como les digo, a diferentes escalas, no solamente en el nivel de ciudad, sino estamos viendo barrios, naciones o incluso regiones. Y esto es parte de lo que estamos viendo emerger, ¿no? Estamos encantadas de ver las tantas adaptaciones de este marco y cómo se están poniendo en práctica en diferentes partes del mundo, desde cómo se ha reinterpretado a través de la cultura maorí a cómo se está utilizando en Costa Rica como parte del trayecto y del viaje de regeneración del país. Y bueno, voy a ir terminando y quiero reconocer que estamos muy lejos ya de este espacio con el que empezaba mi presentación, ¿no? Estamos en un espacio donde el objetivo es muy diferente, es prosperar en equilibrio, donde podemos rediseñar el futuro que queremos para nuestras ciudades teniendo en cuenta aspiraciones locales y responsabilidades globales, donde reconocemos que la economía es mucho más que solo el mercado y que esta forma parte de la sociedad, del planeta vivo, y que somos seres sociales que prosperamos en comunidad. Finalmente, sabemos que tenemos que ser distributivos y regenerativos por diseño y que estas dinámicas son esenciales para vivir dentro del espacio seguro y justo que propone el Donut. Y quiero ahora ya terminar ofreciéndole estos principios fundamentales de la economía Donut para que los exploren ahora internamente, que están empezando a co-crear y rediseñar diseñando esta nueva red para la economía, para la nueva economía en Iberoamérica. Entonces, bueno, les invito a pensar, bueno, ¿qué supondría abrazar realmente el objetivo del siglo XXI, satisfacer las necesidades de todos dentro de los límites del planeta? ¿Qué supondría reconocer el panorama general? Cuidar de la naturaleza humana, promoviendo la diversidad, la participación, la colaboración, ¿no? Trabajando en un espíritu de confianza, cuidando el bienestar del equipo. ¿Qué supondría ser distributivos, trabajando en el espíritu de diseño abierto, compartiendo el valor creado con todos aquellos que lo están creando en la red? ¿Y qué supondría ser regenerativos, trabajar con y dentro de los ciclos del mundo viviente, ¿no? Tenemos que reducir los viajes, minimizar los vuelos, ser inteligentes con el clima, con la energía. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero que esto les haya resultado interesante. Les invito a que nos visiten en Donut Economics Action Lab, que es la página, la plataforma que hemos creado para conectar a toda la gente que está interesada en estas ideas. Y creo que tenemos un poquito de tiempo para conversar ahora. Así que te devuelvo la palabra, Patricio. Muchísimas gracias.